Si no se ha escuchado nada, dime y repito otra vez o sigo. Sí, sí, probando, ahora se me escucha, se me oye bien. Ahora sí. Vale, sí. Bueno, retomo desde el principio, que no se ha escuchado nada. Lo primero que quería hacer es agradecer a todos y todas las que estáis escuchando la presentación en directo y también a los que vais a ver el vídeo posteriormente, por supuesto. Y a la asociación porque me ha dado la oportunidad de hablar aquí y de hablar de un tema que no es muy habitual en el mundillo lacaniano, no es un tema que se discuta o que se trate mucho y es un tema que muchas veces directamente no interesa. Entonces, la verdad es que me alegro mucho de poder estar aquí en este espacio hablando de ello y la verdad es que me encantaría que este interés que tengo yo por este asunto, este deseo, bueno, lo pueda transmitir a alguien más o incluso pueda recibir las críticas necesarias desde vuestra óptica para contrastar con mi forma de ver el tema. Antes de nada, también quería decir que me interesan mucho las preguntas, me interesa mucho el debate, lo que podamos comentar. Eh, Y aprovechando esto, también para circunscribir un poco el tema, me voy a presentar. Yo soy José María López, soy psicólogo y llevo poco tiempo en la asociación. Soy miembro desde hace aproximadamente un año y conozco la asociación desde hace un año y medio. La verdad es que mis conocimientos de Lacan no son amplios. Probablemente casi todos los que vayáis a ver este vídeo tenéis más conocimientos que yo. Y entonces, como digo, me interesa mucho lo que ustedes como lacanianos puedan aportar a el punto de vista que yo voy a dar en torno a este asunto de la evidencia empírica en nuestro campo. Dicho lo cual, también me gustaría señalar, y esto tiene que ver con mi deseo de hacer esta investigación pequeña y esta presentación, que yo trabajo en una institución pública aquí en Buenos Aires, trabajo en el Hospital Borda, y este interés que yo tengo por la salud mental, por las instituciones públicas, pues tiene mucho que ver, como luego vamos a ir señalando un poco, con la importancia de la eficacia y la evidencia empírica de los tratamientos, en el caso que nos compete, pues del que se deriva de un psicoanálisis orientado por Lacan. Eh, bueno, voy a comenzar ya propiamente con lo que es el texto, que no me satisface mucho leer, me gusta más hablar así, pero bueno, se han dado las cosas como se han dado, entonces voy a leer bastante, les pido disculpas. Vamos con el tema. Lo primero de todo es el título, Eficacia y evidencia empírica de nuestra praxis. Me parece interesante que vayamos un poco palabra por palabra. La cuestión de la eficacia. Eficacia, que en un sentido común se concibe como la capacidad de algo para producir un efecto deseado. En el caso de psicoanálisis, bueno, no es fácil porque hay que pensar qué efectos buscamos, ¿no? Pongámonos en términos generales, efectos terapéuticos, efectos de disminución del sufrimiento, de malestar subjetivo. Entonces la eficacia sería la capacidad, o por lo menos por este carril lo quiero llevar, del psicoanálisis para conseguir esos efectos. El propio Eidelstein, en uno de sus libros, el de Topología en la Clínica Psicoanalítica, cuando habla del porqué de la topología, dice que él la usa para dar una versión más precisa y eficaz de la clínica psicoanalítica. Muy interesantes las dos apuestas, preciso y eficaz. En este trabajo de hoy, en esta conversación, me voy a centrar más en la eficacia. Segundo, y este tema ya es más peliagudo para nosotros, lo que tiene que ver con la evidencia empírica. Evidencia que en la acepción latina, la acepción común que nosotros manejamos, tiene que ver con una certeza clara y manifiesta. Es esa frase complicada de, bueno, es evidente, es obvio, como es cierto, es un hecho.
Sin embargo, cuando se usa en el campo de la salud mental, de la medicina, de la psicoterapia, de la ciencia en general, evidencia empírica, que viene del inglés based on evidence, basado en la evidencia, no implica tanto una certeza absoluta como una prueba, un indicio. ¿Y cómo se recogen esos indicios, esas pruebas en investigación empírica? Bueno, pues mediante selección de resultados. Es decir, se hace un estudio, se recogen unos resultados y de la selección de esos resultados se derivan las pruebas, que es lo que nosotros llamamos evidencias, pero como digo, estaría mejor traducido del inglés como pruebas. Ahora bien, como bien sabemos, esta selección de resultados implica un criterio teórico, una ideología que está detrás. Es decir, no hay un recabar puro de los resultados de un estudio. Hay siempre una teoría por detrás. Esto es interesante porque saber que es una teoría la que sostiene la selección de resultados que se interpreta luego como evidencia empírica nos puede ayudar a no demonizar esto de la evidencia, a no rechazarlo, sino a pensar cómo desde nuestra teoría, desde la teoría psicoanalítica en general y lacaniana en particular, podemos hallar modos de recabar estos resultados, interpretarlos posteriormente. Como ha hecho, por ejemplo, la fenomenología. La fenomenología que hace una recolección de datos que consisten en experiencias subjetivas, experiencias privadas de las personas y que no son datos o hechos empíricos objetivos, mensurables, sino que, digamos, toma por objeto esto, la experiencia privada de la persona, la experiencia subjetiva. Bueno, entonces tenemos eficacia y evidencia empírica de nuestra, porque digo nuestra, porque entiendo que en esta asociación se apuesta por una clínica distinta, una clínica que no es idéntica a la de otras escuelas, una clínica que está basada en una lectura de Lacan, en unas teorías de Lacan, y que se apuesta por hacer rigurosa y transmisible. Esto es muy importante para lo que quiero decir hoy porque el estilo que hay en esta asociación, el afán que pueda haber de establecer la teoría con una cierta coherencia, con una cierta lógica, que sea transmisible, que sea entendible, que sea formalizable incluso, permite que este tipo de estudios se puedan llevar a cabo más fácilmente, incluso que pueda surgir simplemente el deseo de hacerlo o de ponerse a ello con este tema, porque, por ejemplo, si nos quedamos con una versión del psicoanálisis, que la hay, como bien sabemos todos, más oscura, más inefable, más de lo singular, de lo puramente singular, pues entonces todo esto que yo digo no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido hacer una investigación empírica, no tiene mucho sentido tomar muestras, no tiene sentido tratar de encontrar resultados en el orden de lo que se llamaría discurso universitario. Digamos, si entendemos el psicoanálisis así, esto no podemos decir que no nos va a resultar interesante. En cambio, yo creo, y por eso estoy también en esta asociación, que aquí se apuesta por otra cosa distinta, por una cosa que no es solo inefable, que no es totalmente oscura, que no es únicamente singular. Entonces, por eso me parece que la clínica, la teoría que se deriva de esta asociación puede permitir desarrollar estudios como los que estoy ahora mismo, bueno, como de los que voy a hablar, por así decirlo. Y para terminar, la última palabra de título, praxis. Hablo de praxis, me gustó ese nombre, porque resalta el carácter práctico de nuestra disciplina. Praxis, que no es exactamente igual que práctica, sino que es más bien una práctica derivada indisociablemente de una teoría. Es decir, sería como práctica y teoría articuladas, pero resaltándose la cuestión de cambio. O sea, no es una teoría como mera contemplación, como puro pensamiento, sino que es una teoría que implica una acción o un cambio en el mundo. Cito a Lacan, y antes de nada aviso de que esto de las citas no lo uso como argumento de nada, no me lo parece, pero bueno, me sirve para apoyarme, para adornar un poco el texto. Y yo también
apuesto por un psicoanálisis no autorial, es decir, que no dependa de lo que haya dicho Lacan, Freud, Klein, quien sea, sino de argumentos, de lógicas, de teorías que sean cada vez más potentes, abarcativas, eficaces, precisas. Bueno, igual cito a Lacan. Estas citas del seminario 11 de la clase La excomunión, en este seminario es donde establece, lo hice al principio, cuáles son los conceptos fundamentales que fundan el psicoanálisis como praxis. Y voy con la cita. ¿Qué es una praxis? Me parece dudoso que este término pueda ser considerado como impropio en lo que se refiere al psicoanálisis. Es el término más amplio para designar una acción concertada por el hombre, cualquiera que sea, que le pone en condiciones de tratar lo real por lo simbólico. Que encuentre ahí más o menos algo de imaginario no tiene más que un valor secundario. Bueno, de este párrafo me parece interesante y también sería digno de detenerse un poco más en ello, pero no lo voy a hacer. Tampoco tengo los conocimientos necesarios para ello, de qué quiere decir Lacan con tratar lo real por lo simbólico. Pero bueno, el caso es que se trata precisamente de un tratamiento en el cual a través de lo simbólico, no voy a ahondar en los significados de cada término, digamos, a través de un registro se trata otro. Tratar implica modificar, operar, lograr efectos. Bien. Me gustaría hacer un inciso y es que se aborda mucho el tema de la cientificidad del psicoanálisis, si es científico, si no es científico, bueno, toda esta pregunta que viene desde tiempos de Freud, que Lacan se preguntó por ello, hay gente que ha trabajado esto de manera magnífica en esta asociación sobre todo. Por ejemplo, digamos, me estoy refiriendo a, se ha trabajado mucho el tema de la cientificidad del psicoanálisis, es decir, cómo se ajusta el psicoanálisis de Lacan a una determinada idea de ciencia. También debemos recordar que no hay una definición de ciencia, sino varias, pero digamos siempre se busca comparar con una idea de ciencia que pueda ser ciencia moderna en el sentido estricto, en el sentido duro, y dentro de esas ciencias la que siempre se ubica como ideal son las matemáticas. Digamos, ese es el ideal de ciencia para el lacanismo, para Lacan. En ese sentido, por ejemplo, en esta asociación, nuestro colega Rafa Arroyo trabajó sobre la noción de ciencias conjeturales. Trabajo que va más en esta línea de, bueno, definir el estatuto científico del psicoanálisis, y para ello Lacan inventa este concepto de ciencias conjeturales que además creo que también necesita una vuelta de tuerca. O sea, necesitaría, bueno, no le vendría mal más estudio a ese concepto, más desarrollo, porque bueno, ha quedado ahí como una cosa para los lacanianos, pero parece que no se ha extendido, que no se ha expandido fuera, y habría que ver por qué y qué fuerza tiene esa noción, qué potencia. Yo voy a llevar las cosas por otro terreno. A mí me interesa más el psicoanálisis como práctica, como su eficacia, no como su estatuto científico. También me interesa, pero no es el asunto de hoy, sino como esto, como práctica de la cual se exige una eficacia. Y entonces, hoy voy a apostar por definir el psicoanálisis como una tecnología. Tecnología en el sentido de una técnica o un conjunto de ellas pasadas por el tamiz de las ciencias. ¿Qué técnicas, por ejemplo, podríamos señalar en el psicoanálisis al que apostamos aquí? La interpretación, los cortes, simplemente la escucha, las operaciones sobre el sentido, las preguntas, los señalamientos, la historización. Se trata de técnicas como pueden ser la asociación libre, la atención flotante, todo esto son técnicas. Hay que ver si estas técnicas las apoyamos en la ciencia, están apoyadas por el tamiz, pasadas por el tamiz de las ciencias, perdón, en cuyo caso se convierten en tecnologías. Un gran ejemplo de tecnología es la medicina. La medicina no es una ciencia, es un conjunto de técnicas
apoyadas en diversas ciencias, como puede ser la fisiología, la biología, y de las que se espera un resultado. Bien. ¿Cuál es la importancia que quiero yo transmitir de toda esta cuestión? De toda esta cuestión de por qué tenemos que medir o intentar medir o saber, tener un mayor conocimiento de cuál es nuestra eficacia, de para qué sirve nuestra práctica. Por ejemplo, ¿qué justificaría la presencia de un analista lacaniano en un recurso de atención comunitaria, en un hospital, tratando a psicóticos, como hacemos en el Borda? ¿De qué le sirve nuestra práctica a un paciente que llega deprimido a nuestra consulta? La persona se siente mejor. Es decir, lo que hacemos tiene efectos, podríamos medirlos. ¿Por qué nunca los medimos? Dice Lacan en el seminario 24 que el psicoanálisis es un rodeo práctico para sentirse mejor. Es una definición muy bonita, muy general, que también podría servir para otro montón de cosas, pero a la vez me parece eso, muy hermosa, un rodeo práctico para sentirse mejor. O sea, el psicoanálisis, a fin de cuentas, debe servir al cabo de un tiempo, ¿no? En el final de un análisis o al cabo de un determinado proceso de transformación, para que la persona se sienta mejor que cuando entró, que cuando llegó al psicoanalista. Y entonces, ¿por qué eso no podría medirse? No medirse en el sentido de medir con una regla, de objetivar numéricamente, de establecer una escala, que quizás también, sino medir cualitativamente, subjetivamente, preguntar, obtener testimonios de los pacientes. Bueno, como he dicho, pensando el psicoanálisis como tecnología, puede plantearse que las teorías dentro de un sistema conforman entonces herramientas susceptibles de ser aplicadas a los diferentes casos en diferentes momentos de tratamiento. Entonces, por afinar la cuestión, ir circunscribiendo cómo podemos hacer o cómo podríamos hacer para apuntar al psicoanálisis, a nuestra práctica, a algo de esto que estoy proponiendo. El objeto del psicoanálisis no sería entonces la psique, porque es una noción un poco metafísica, abstracta. ¿Qué es la psique? Del mismo modo que el objeto de estudio de la biología no es la vida, sino las células, tejidos, procesos metabólicos, etc. El objeto de psicoanálisis puede ser pensado como el materialismo, las palabras del paciente y del analista también, en una operación semejante a la que llevó al conductismo a definirse como análisis de la conducta. Es decir, hay una tendencia en psicología a no defenderse como estudio de la psique, porque eso remite al alma, bueno, destruye aparentemente toda pretensión de cientificidad. Entonces, una virtud que puede tener por ahí el lacanismo es el trabajo, vamos a decir, estricto, sin otro medio que las palabras. Por otra parte, en su sentido formal, es decir, si tratamos de circunscribir el campo de psicoanálisis en un sentido formal, este podría constituirse a través de los objetos formales que la misma teoría ha creado. Objetos formales como pueden ser fantasma, el objeto A, la pulsión, el grafo de deseo, los 4 discursos. Tomando entonces este materialismo, estos hechos de discurso, estas palabras del paciente como material de trabajo y estos objetos formales que el propio campo del psicoanálisis circunscribe, se puede llegar a constituir, es posible circunscribir una ciencia psicoanalítica la cual pueda ser abordada, digamos, no, me explico mejor. Estos objetos formales y este material pueden constituir el costado matemático-científico del asunto, es decir, estos objetos formales y este texto del paciente pueden constituir el material, el campo susceptible de ser abordado por la topología, por la lingüística, etc. Habría que pensar, por otro lado, si ese costado es el único.
Y si no, estaríamos negando otros, como pudieran ser metafísicos, del ser, sentido, vida, muerte, fenomenológicos, biológicos. Pero no voy a entrar en eso ahora, no me compete y no tengo los conocimientos ahora mismo como para entrar bien ahí, en ese aspecto. Pero bueno, me parece que están esos dos costados en el psicoanálisis, o al menos desde Lacan se intenta circunscribir uno, que sería el, el matemático, y nos quedaría otro, quizás, que habría que ver. Ahora bien, esto es ya algo más de epistemología, pero se conecta con esta... O sea, digamos, ahora hemos tratado el tema de la teoría y toca hacer el salto a la práctica, para no caer en un teoreticismo en el que me parece que a veces se cae. Entonces, que la verdad científica, entendida esta como una adecuación lógica entre las proposiciones, es decir, una coherencia que implique la propia verdad científica, es decir, una verdad científica constituida dentro del propio sistema, no comprometa la realidad del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no encontramos en el mundo, es decir, como cuando decían a un psicoanalista, ¿dónde ha visto usted el superyo? Pues no está el superyo, no lo vemos. Y contestaban, bueno, ¿y dónde ha visto usted al átomo? Ahora es distinto porque han hecho fotografías del átomo, parece ser, bueno. El caso es que el superyo no está en la realidad, no es un objeto como esta lapicera. Tampoco está el estímulo como tal, tampoco está la conducta como tal, tampoco está el objeto A como tal, ni el infinitésimo, ni la botella de Klein. No son objetos que se encuentren en la realidad del mundo. Ello no compromete, como digo, la verdad científica, porque entonces no existiría la matemática. Sin embargo, en el caso del psicoanálisis, esta teoría, que puede constituir o no un ejercicio de verdad científica, genera una praxis que sí afecta ahí al mundo y a las personas, es decir, que tiene consecuencias. La matemática puede no tener consecuencias, puede ser sin aplicación, la filosofía, la teología, pero el psicoanálisis sí. El psicoanálisis es aplicado, al menos en lo que a mí me interesa, en lo que yo me dedico, en la clínica, se aplica. Y se aplica sobre personas y tiene efectos en las personas. Pueden ser malos, que pueden ser buenos, y eso es lo deseable, que genera angustia en ciertos momentos, que en otros momentos no genera nada, que genera cambios, transformaciones subjetivas y que genera cambios incluso no solo en el paciente, sino en toda su estructura. En lo que si concebimos como caso, puede pensarse que es la familia, la mujer, los hijos, todo. Bueno, entonces, digamos que no podemos quedarnos en esa verdad de los enunciados, en una verdad teórica, sino que tenemos que tener en cuenta que el psicoanálisis implica cambios en el mundo. Escuché una vez, lo escuché un par de veces y me parece una buena frase también por otro lado, que es que el psicoanálisis no sirve para nada o no tiene que servir para nada. Y está muy bien porque en este mundo en el que todo tiene que ser objeto de consumo y todo tiene que tener un para qué y hago esto, bueno, para conseguir tal cosa o para conseguir esta otra cosa, voy a yoga para conocerme a mí mismo, para relajarme, no, el psicoanálisis puede pensarse como que no tiene un único propósito, un fin, sino que ese fin se construye en el caso particular. Maravilloso. Por ejemplo, se puede decir lo mismo de la música. La música no sirve para nada, o sea, no escuchas música para nada. Bueno, puedes escuchar para relajarte, para estudiar, pero la música es un fin en sí misma, no tiene por qué tener un objetivo general. Y sin embargo, este ejemplo de la música, que puede ser un poco agarrado por los pelos, me sirve para señalar que es la exigencia de resultados, de unos ciertos resultados, lo que diferencia una praxis de un arte. Y es por eso que el psicoanálisis, además de por otros muchos motivos, no es una poesía. El poeta no... Uno escribe la poesía y ya está. Digamos, se manda, escribe la poesía
y no se le exige al poeta nada. Le puede exigir su editor, que venda libros o no venda libros, pero la poesía en sí misma no exige nada, no se le exige. Es arte, es pura creación. No sucede lo mismo con la praxis. No sucede lo mismo, y voy a introducir aquí otra acepción de ciencia, que es la ciencia como saber hacer. Por ejemplo, la ciencia del navegante o la ciencia política. Se trata en este caso de ciencias, no en el sentido moderno de ciencias duras, sino de una serie de técnicas, un arte, podemos decir, como el arte de la política, pero que demanda una prudencia. Es decir, el político sí tiene una exigencia. El político no hace arte, aunque se llame el arte de la política. El político, digamos, tiene que dar cuenta de unos resultados. Igual que el navegante, que tiene que tomar su barco y llevarlo hasta cierto lugar, o al menos es lo que se espera de él. Por ejemplo, de un practicante de arquitectura se espera que resuelva los problemas que se le van presentando. Y nosotros nos consideramos practicantes. Ahora bien, a propósito de esto, en esta asociación he escuchado también la distinción entre episteme y tecné, siendo que se encuadra al psicoanálisis dentro de la episteme. Episteme como saber puro. Me parece que, bueno, esto lo vamos a ver ahora un poco después, pero también se le podría dar una vuelta. Heidegger, por ejemplo, afirma, este es un concepto con el que nos podríamos quedar, que la tecné es creación, un producir sapiente que requiere no solo habilidad manual, sino conocimiento pleno de aquello que trata de hacerse. Es decir, en la tecné heideggeriana no se trata solo de la habilidad manual, por así decir, sino que el buen artesano, que algunos psicoanalistas hablan del psicoanalista como artesano, cuenta también con un conocimiento pleno, ya que estoy pleno, de aquello que trata de hacerse. Frente a esta cuestión y a todo esto que he desarrollado, se me enfrenta al hecho de que Lacan llamó a su institución escuela. Escuela que en la Edad Media era el lugar donde residía el saber puro y que se oponía al taller. En este sentido, En este sentido, la escuela sí sería un lugar más de ese saber puro, ¿no? Despegado de la práctica, y de hecho es donde en la escolástica, que toma su nombre precisamente de la escuela, se estudiaba la física, la geometría, la doctrina jurídica, siendo que el ars médica, que sí tiene más el sentido de praxis, iba por otro carril. Bien, hemos visto someramente, muy someramente, la posición que en torno a esto de la práctica y la teoría se apunta bien desde Aristóteles, tecné y episteme, bien desde Heidegger, que digamos establece una juntura entre ambas, y bien la distinción entre escuela y taller de la Edad Media, que creo que hoy día no procede. No procede, y voy a señalar brevemente otro ilustre filósofo que trabaja esta distinción, que es Kant, y hace la distinción entre facultades superiores y facultades inferiores. Entre las facultades inferiores estaría la filosofía y entre las facultades superiores la medicina, la teología y el derecho. ¿Qué distingue a las superiores y a las inferiores? Que las superiores están atravesadas por una ética, es decir, implican una dimensión práctica de actuar en el mundo, de cuidado. Incluso puede pensarse la ética como cuidado de la salud, cuidado del hombre. Bueno, claramente para Kant el psicoanálisis estaría dentro de las facultades superiores, superiores en el sentido de prácticas, en oposición a las inferiores, entre las cuales, por lo que he leído, únicamente he leído la filosofía, que no se ven atravesadas por esta implicación ética, y en ese sentido dice que son más libres. Bueno, por esta misma fuerza de lo práctico es que también estoicos y epicúreos, esto me pareció curioso, subordinaban la lógica y la física a la ética. Es decir, para ellos la ética, todo lo que conllevara una ética, sometía por debajo de sí a lógica y física. Lacan, aquí me voy a meter un poco en un jardín porque no es un tema que domine mucho, pero por ahí lo apunto por si alguien se interesa, quizás, o luego en las preguntas pueda corregirme o hacer algún comentario.
cuando trabaja el tema de la ética, no lo lleva tanto como estoy haciendo yo por el tema de una terapéutica, que podría ser la de Gars médica, como por el lado de una búsqueda de la verdad. Pero lo que es evidente es que en el psicoanálisis hay una ética. Y la importancia de esta ética respecto a la teoría se ve, por ejemplo, en matemática, en economía, donde si bien cada vez matematizamos y modelizamos mejor, de hecho la economía no sirve cada vez mejor a la gente, al pueblo, a la nación, como lo queramos llamar, a la mayoría. O sea, que la teoría avance, que la modelización avance, que la matematización avance, no implica que la ciencia, en este caso la economía, podríamos pensar el psicoanálisis, sirva mejor para los efectos que se proponen, para los objetivos que se proponen. ¿Por qué? Porque esos objetivos también están mediados por la ética. Dicho todo lo cual, surge la gran pregunta que aparece cuando se tratan estos temas. ¿Qué es lo que medimos? ¿Qué mide un psicoanalista? ¿Qué mide un psicoterapeuta? ¿Qué se está midiendo? ¿Cómo mostramos esos resultados? Si es que podemos. Pues no sabría darles una respuesta clara, pero por lo que sí apuesto es porque hay que trabajar en esa dirección. Y de hecho yo espero pues, en un futuro trabajar más en esa línea. Como digo, lo de hoy es una cosa muy somera, muy general, que trata de poner un poco en situación, pero obviamente yo confío en poder, dentro de un tiempo, llegar a hacer o a colaborar o a, no sé, promover de alguna manera este tipo de estudios que yo defiendo que el psicoanálisis lacaniano también estaría en condiciones de hacer. Y ahora voy a señalar una cuestión rápidamente, y es que incluso aunque estos temas no nos interesen, quizás no en Argentina, quizás no en buena parte de Latinoamérica, pero en todo el mundo el paradigma de la medicina basada en la evidencia, que es de donde viene todo este quilombo, cada vez se impone con mayor fuerza. Y de él se han derivado las guías clínicas, los protocolos, incluso en España, donde el psicoanálisis escasea bastante en la universidad y el psicoanálisis lacaniano está completamente ausente, está barrido, se creó lo que se llama una ley contra las pseudoterapias. Pseudoterapias entre las que amagó con estar el psicoanálisis. Pseudoterapias que eran definidas precisamente por terapias de las cuales no se había comprobado su eficacia. Es decir, en España había un proyecto de ley que está ahí echando, según el cual clínicas como la psicoanalítica de Lacan, porque ahora voy a señalar por qué digo exclusivamente de Lacan, podrían quedar completamente apartadas, prohibidas, como si fueran tarot o qué sé yo, espiritismo, de los espacios públicos, de las instituciones, de los hospitales, etcétera, etcétera. Voy con este punto que he dicho anteriormente de por qué digo que este es un problema exclusivamente del lacanismo. Porque no podemos olvidar que todas las otras escuelas y corrientes de psicoanálisis, cualquiera que nos podamos imaginar, sí ha medido resultados. Y se han medido resultados, incluso tiene un prestigio importante a nivel de la comunidad científica. Voy a señalar, por ejemplo, la terapia basada en la mentalización de Fonagy, que aparece como un tratamiento cercano a lo que en las guías clínicas se llama Golden Standard, que solo está copado por prácticas cognitivo-conductuales, pero esta terapia de un psicoanalista, una terapia, con una teoría muy, muy distinta a la nuestra, pero que ha logrado, mediante estudios empíricos rigurosos, colocar a su tratamiento, que obviamente podemos estar de acuerdo o no con él, en un lugar de prestigio científico. También Kernberg, con su psicoterapia basada en la transferencia, y otros autores en torno a la IPA principalmente, como son Stern, Fonagy, ya le he dicho, Stolorow, Hugo Bleichmar, Coderch. Bueno, en fin, que no es que el psicoanálisis en general no goce de buen estatus científico o de una enorme cantidad de estudios empíricos a su alrededor, sino que es un asunto que compete, bien por nuestro deseo, bien por nuestra falta de ganas, o bien por qué sé yo qué, o porque realmente tenemos argumentos sólidos para eso. Seguramente, como digo, ustedes me podrán decir mejor, podrán explicar o señalar por qué
no debemos hacer estudios empíricos que valoren la eficacia de nuestra praxis. Me perdí. Bien, dicho lo cual, sí, señalado esto, digamos, esta situación un poco internacional, o por lo menos en el mundo, bueno, el psicoanálisis está presente en el mundo occidental, y dentro del mundo occidental, en numerosos países como Estados Unidos, muchos países de Europa, Canadá, etcétera, hay una ausencia completa de clínicos lacanianos, es decir, el lacanismo está presente en alguna facultad de crítica literaria y así, pero lo que es en la clínica en muchos lugares está completamente ignorado. Y está ignorado, y he señalado aquí 3 motivos, que no tienen tanto que ver con que se lo subsuma en Freud, porque el propio Freud ya está también muy denostado. O sea, no es que Freud se lleve todas y Lacan ninguna en ciertos lugares. No es así en absoluto. Freud está también, vamos a decir, mal, en mala situación. Y he señalado aquí 3 motivos. 1, ¿por qué no está Lacan en la clínica de ciertos países? ¿Por qué está ausente? Porque no se lo entiende, parece oscuro y por tanto genera rechazo. 2, porque se rechazan mediante argumentos sus teorías. Esta sería la posición más sana y científica, ¿no? La esperable, que no rechacen porque están en contra de la teoría. Bueno, no es la más común. Y 3, porque, y esta es la fundamental, porque la práctica orientada por Lacan no ha demostrado eficacia clínica mediante estudios empíricos. Eficacia que sí han mostrado auténticas magufadas, iba a decir, como el mindfulness, la biblioterapia, o sea, cualquier terapia de lo menos fundamentado, de lo más básico, de lo más flojo que uno se puede imaginar, en el campo psi, en el campo incluso del coaching, de lo que queramos. ¿Tiene algún estudio? La hipnosis tiene un montón de estudios sobre eficacia empírica. En cambio, Lacan no. Hay alguno, como vamos a ver ahora en breves. Y bueno, estoy yendo muy despacio, pensé que iba a tardar menos. Voy a acelerar un poco. Cito aquí el PIC de apertura 2015 en lo que considero una falla del mismo. Se considera que no es posible dirimir conjeturas especulativas teóricas en tanto universales a partir de refutaciones empíricas en tanto particulares. Respecto a las teorías, no hay refutación empírica posible. Solo hay teorías que los practicantes consideren mejores. Bien, cierto, estoy de acuerdo en que las conjeturas especulativas teóricas no se pueden dirimir con refutaciones empíricas. Es decir, no se puede refutar empíricamente el grafo del deseo o la existencia del objeto A. Pero al final hay una frase con la que me parece que ahí embarrancamos. Y dice, solo hay teorías que los practicantes consideren mejores. O sea, no se trata solo de teorías, sino de practicantes. Y dejamos al final, después de todo, la decisión en manos del gusto del practicante. O sea, si a mí me gusta más el mindfulness, hago mindfulness, si me gusta más Klein, hago Klein. Y de hecho así funcionamos, así funciona la historia, pero yo no sé si es, bueno, no, eso de científico no tiene nada, no tiene nada. Entonces, y además tenemos que tener en cuenta que como practicantes tenemos una responsabilidad, es decir, se nos exige un alfarero o un plomero, si se manda una cagada, pues ahí quedó. O sea, no, él tiene su gusto de hacer las cosas, las hace como le enseñaron, y si salió mal, pues bueno, pero un profesional, digamos, yo distingo entre profesión y oficio. Oficio puede ser mecánico, plomero, etcétera. Profesional, el arquitecto, el abogado, el médico, el psicólogo, tiene una responsabilidad. No puede hacer cualquier cosa. No puede agarrar la primera teoría que se le ocurra y generar consecuencias iatrogénicas, por ejemplo, en el paciente. Es decir, no es esperable, o la sociedad no puede permitirse, que a veces que lo haga en la práctica real, que un psicólogo tome la teoría que se le venga en gana, haga las intervenciones que mejor le parezcan y eso acarree consecuencias negativas, como por ejemplo desencadenar una psicosis por una mala praxis evidente, voy a usar ahí la palabra, operada sobre el paciente. Entonces, yo no sé si esto de dejar las teorías en manos de que los practicantes las consideren mejores, que como digo es el hecho, yo mismo funciona así, considero mejor la obra de Lacan y antes de Freud y así, y me adscribí a ellas y ya, pero yo no sé si ese funcionamiento lo podemos entender
como científico, ni es el funcionamiento al que va a atender el campo sí en general. Que de hecho esto de la elección al gusto de la teoría ya era algo que defendía Hume. O sea, es una frase que, mire, tengo aquí la cita. Hume decía, no es solo en poesía y en música que debemos seguir nuestro gusto, sino también en filosofía. Filosofía que en aquella época incluía la ciencia. Cuando estoy convencido de algún principio, no es sino una idea que me golpea con mayor fuerza. Cuando prefiero un conjunto de argumentos por sobre otros, no hago sino decidir, sobre la base de mi sentimiento, acerca de la superioridad de su influencia, es decir, un puro subjetivismo, que es el que, por ejemplo, en el PIC de apertura 2015, se sigue sosteniendo en la última parte de la frase. De vuelta con el asunto de la teoría. ¿Es suficiente con formalizar? Voy a citar a Lacan cuestionando este punto en una clase también, la primera del seminario 11, la excomunión. Y además es un ejemplo que me parece muy interesante, que es el siguiente. Se pregunta, ¿es la agricultura una ciencia? Curioso esto porque, de hecho, de la agricultura surge la agrimensura y de la agrimensura la geometría. Bueno, sigo con Lacan. Se responderá que sí, se responderá que no. He traído a colación este ejemplo solo para sugerir que al fin y al cabo hacen ustedes una diferencia entre la agricultura definida por un objeto, el cultivo de las plantas, pongamos, y la agricultura definida por un campo, añado yo, campo en el sentido de cierre, de circunscripción de una ciencia, entre agricultura y agronomía. Y Lacan establece de nuevo la distinción tecne-episteme. Agricultura sería tecne, la técnica, y agronomía, la episteme, el saber teórico, sobre la práctica que luego hace el agricultor. Esto me permite hacer surgir una dimensión asegurada. Estamos en el ABC, es decir, en el comienzo, pero en fin, allí hay que estar, la de la formalización. Es decir, Lacan habla de la formalización, la cual está comenzando de psicoanálisis, pero se pregunta si, bueno, si basta con esto. Siguiente párrafo. ¿Basta esto, la formalización, para definir las condiciones de una ciencia? No lo creo para nada. Se puede formalizar una falsa ciencia igual que una ciencia de verdad. El asunto no es simple, entonces, ya que el psicoanálisis, como supuesta ciencia, aparece bajo aspectos que podrían calificarse de problemáticos. Muy interesante esto. Se puede formalizar una falsa ciencia igual que una ciencia de verdad. Se puede formalizar una teología, una astrología. Bueno. Se trata entonces de mostrar, como voy señalando, de algún modo los resultados. Porque está el tema en el asunto de nuestro campo de que cualquier terapeuta, todos nosotros dentro de nuestro consultorio, pensamos que nuestra teoría es mejor, que nuestro método es el correcto. Es muy difícil que un analista piense que no tiene la teoría buena y que su método no es el bueno, porque entonces obviamente pues, lo intenta cambiar. Todos, digamos, dentro de nuestra consulta pensamos que más o menos la vamos llevando, lo vamos haciendo bien. Y de hecho, este entusiasmo, esta confianza en lo que uno hace, lo esté haciendo mal o bien, es necesaria para trabajar. Porque incluso, de hecho, está demostrado científicamente que el entusiasmo del terapeuta, la confianza del terapeuta, sea médico, homeópata, lo que sea, en el tratamiento que lleva a cabo, hace que el paciente verdaderamente mejore. Es decir, si yo de lo que hago no estoy seguro, no creo en ello, de cierta manera, como se dice creer en el inconsciente, lo tengo bastante, me va a complicar mucho todo. Continúo. Lacan, si bien habló en numerosas ocasiones, como he dicho anteriormente, e hizo él mismo epistemología y filosofía de la ciencia, la cual es absolutamente novedosa y crucial para entender sus teorías y su sistema, no tuvo que enfrentarse al problema actual de la psicoterapia basada en la evidencia, puesto que el paradigma de la medicina basada en la evidencia de la cual ésta procede surgió en los años 90. Digamos que surgió primero la medicina basada en la evidencia, la psiquiatría se apropió de ese paradigma y obviamente la psicología clínica trató de dar respuesta. La psiquiatría creó sus propias guías y la psicología en los años 90 dijo, bueno, tenemos que crear nosotros también nuestras propias guías. Y ahí llega un momento, este es un camino que al psicoanálisis lacaniano le puede complicar bastante, mucho más que las críticas que en su día le pudieran hacer Popper, Quine o quien sea.
Uno de los epistemólogos de referencia en nuestro tiempo, muerto recientemente, es Mario Bunge, quien, pese a la mala fama que tiene entre nosotros, motivada por el odio y prejuicios que Bunge sentía hacia el psicoanálisis, es un autor importantísimo al que debíamos leer, aunque sea para criticar. Y recorto algo que dijo en una entrevista que me parece muy interesante y también nos puede hacer pensar, a mí al menos en mí tuvo ese efecto, que es la siguiente. El entrevistador dice: el doctor Gregorio Klimovsky, sin ser un defensor del psicoanálisis, proponía considerarlo como una protociencia antes que como una pseudociencia, y esperar que los psicoanalistas lograsen la sistematización de la teoría psicoanalítica para convertirla así en científica. ¿Usted opina que no hay nada rescatable en psicoanálisis? Es decir, la postura de Gregorio Klimovsky, en la que podríamos tener muchos de nosotros. El psicoanálisis aún no es una ciencia, pero en su proceso de sistematización logrará llegar a un estado en el que sí se convertirá en científica. Y, por ejemplo, axiomatizar podría ayudar a esto. Pero Bunge contesta: no, no hay nada rescatable. Lo que pasa es que Klimovsky era un matemático y tenía la visión de la ciencia que es común a los matemáticos. Creo entender que su posición era la de que, si se axiomatizara y formalizara correctamente el psicoanálisis, ya se convertiría en ciencia. En mi libro, La investigación científica desarrolló un contraejemplo. Doy allí una axiomática de los fantasmas, una teoría matemática de los fantasmas. Matemáticamente es correcta, pero los fantasmas no existen. La matematización es necesaria para hacer avanzar una ciencia más allá de cierto límite, para aumentar la precisión y la profundidad, pero no es imprescindible para hacer ciencia, y menos aún suficiente. Se puede macanear matemáticamente. La matemática no nos da más que formas. Si usted llena las formas con basura, sigue siendo basura. Si en vez de descartar la basura la pone en un paquete lindo con un moño rosa, sigue siendo basura. Bueno, otro punto al que creo que nos lleva esta distancia radical de las cuestiones empíricas, esta separación abrupta, es a que hemos perdido a las otras escuelas como interlocutores. Lacan contó durante mucho tiempo con los post-freudianos, que llamamos así en términos generales como interlocutores. Leía sus casos, sus teorías, las rebatía, las discutía. En nuestro ámbito eso ya se ha perdido por completo. No se conocen, no se estudian. Yo tampoco. Las otras escuelas de psicoanálisis que se hacen en Estados Unidos, en Inglaterra, es muy raro que se tome eso en cuenta. Parece que esta separación tan radical se ve acompañada también de una separación radical en el abordaje y tratamiento de los estudios empíricos. En el sentido de que, por un lado, hay una aceptación plena, podría decirse, o no sé si plena, no, pero un cierto pasar por el aro, mientras que el lacanismo no ha querido pasar por ese aro, en absoluto. Bueno, también tengo aquí un pequeño señalamiento a esta distinción radical porque, bueno, se me podría objetar que yo estoy hablando como que estuviera hablando de psicoterapia, ¿no? Pero estás hablando de psicoterapia, esto es psicoanálisis, es otra cosa. Bueno, me parece que la distinción radical que en nuestro ambiente se establece entre psicoterapia y psicoanálisis tampoco es justa. Porque cuando Lacan hablaba de psicoterapia, hablaba de cierta psicoterapia que más bien podríamos adscribir a una ingeniería conductual. Pero la psicoterapia tiene mucha historia, viene desde los griegos, puede pensarse incluso como la talking cure, la cura a través de la palabra, y bueno, creo que también ese es un tema como para ser revisado en algún momento. Voy avanzando. También recorto aquí un fragmento de la entrevista a televisión de Lacan, que me parece bueno para el tema que estamos tratando, significativo, y es el siguiente. El entrevistador le pregunta: no obstante, se acude a usted, psicoanalista, para poder vivir mejor en este mundo que usted reduce a la fantasía. ¿Es también la cura una fantasía? Y dice Lacan: la cura es una demanda que parte de la voz del sufriente, de alguien que sufre de su cuerpo o de su pensamiento. Lo sorprendente es que haya respuesta, y que desde siempre la medicina haya dado en el blanco por las palabras. ¿Qué ocurría antes de que el inconsciente fuera descubierto? Una práctica no tiene necesidad de ser esclarecida para operar. Y no se equivoca Lacan en eso. Hay prácticas que operan sin estar esclarecidas, sin que la teoría con la que sustenten esa práctica se ajuste, puede ser completamente errada, pero sin embargo operan. Y desde cierto punto de vista eso es lo más importante.
aunque obviamente después haya que tomarse el trabajo de ver por qué operan. Para eso está la ciencia. Voy ahora, en estos últimos minutos, antes de las preguntas, después de esto que he dicho, para hacer esta pequeña investigación o este pequeño trabajo estuve buscando, bueno, trabajos empíricos que tuvieran que ver con el psicoanálisis, orientados más hacia lo que pudiera servir para el psicoanálisis lacaniano. No hay tantos. Por ejemplo, me encontré con uno curioso de Lieberman, que es un psicoanalista kleiniano argentino, que inventó una cosa que se llama el algoritmo de Lieberman. Mediante esa teoría, más bien herramienta, empiezo. Se trata de una herramienta que a través del análisis de discurso trata de recortar palabras, o sea, lo que hace Lieberman era grababa sesiones de los pacientes, obviamente con su permiso, esperamos, y luego hacía un análisis de discurso sobre eso que los pacientes habían dicho en la sesión. Pongo un ejemplo. Él tomaba la palabra como en sus diferentes acepciones. Como te dije aquella vez, últimamente apenas como, me siento como extraño. Y trataba de establecer una lógica, una repetición, una preponderancia de esos sentidos en el texto mediante un análisis de discurso. A cada sentido, es decir, bien sea que se usara como preposición o como verbo, etc., le atribuía una etapa del desarrollo sexual en función de su teoría. Por ejemplo, si el paciente decía como pizza, como mucho, como poco, le encajaba que eso era un aspecto de su oralidad. Había otros elementos anales, fálicos, etc. Bueno, esto me parece un ejemplo de cómo interpretar un método riguroso y apegado al texto, como era este análisis de discurso, con una teoría que me atrevo a llamar delirante, porque es una teoría repleta de imaginario, es una teoría que da sentido a todo y es una teoría que encima cristaliza el sentido. Es decir, siempre que el paciente dice usa como preposición, implica una significación fálica. Bueno, no me parece que eso tenga ningún sustento más allá de la propia teoría del señor Lieberman o de Melanie Klein, de donde la extrajo. Pero el caso es ese, se aplica una cosa rigurosa y textual como es el análisis de discurso y luego al pasar algo por el tamiz de la teoría es donde nos encontramos con el problema, es donde podemos decir esto no sirve. No sirve, pero bueno, Lieberman hace el intento. Lieberman tiene varios trabajos y hay seguidores de Lieberman que han analizado sesiones, entrevistas de los pacientes en base a este método. Ahora bien, voy a ir terminando para que haya espacio para las preguntas. Nuestro colega Félix Morales tuvo la amabilidad de enviarme hace tiempo un trabajo de la Universidad de Gante, en Bélgica, en el cual unos psicoanalistas lacanianos encabezados por Dries Dulster intentan hacer esto que yo propongo. Bueno, intentan ver empíricamente, mediante un estudio empírico, qué efectos tiene el psicoanálisis. Para ello, lo que tratan de medir son las transformaciones subjetivas que se producen en el proceso analítico. Entonces, recaban información de 6 pacientes. En el estudio, bueno, primero, antes de todo, les voy a decir cuál es el estudio por si lo quieren revisar porque está muy bien. Obviamente tiene sus limitaciones metodológicas, solo cuenta con una muestra de 6 pacientes. Es decir, habría varias cosas que mejorar, pero me parece un gran proyecto. Además, está en inglés, pero yo no sé mucho inglés y lo he podido leer bien. Me ha gustado mucho, la verdad. Bueno, el artículo se llama Lacanian Talking Therapy Considered Closely, a Qualitative Study. Y, como digo, es de Dries Dulster, de la Universidad de Gante, y pues lo pueden encontrar en Google Académico. Es interesante porque además dice el nombre Lacanian Talking Therapy. Talking Therapy es el nuevo nombre que se está dando a la psicoterapia en el mundo anglófilo para salvar este problema que he dicho anteriormente de la psique. Que ya no es una terapia de la psique, puede ser cualquier cosa. Un fármaco también puede ser terapia de la psique, sino una terapia a través de la palabra, pero terapia. Y lacaniana. Entonces, ¿en qué consiste este estudio? Y ya voy a ir terminando. Se trata en tomar los testimonios del paciente e interpretarlo a la luz del escrito Función y Campo
de Lacan, que según estos autores sostienen, provee una teoría sobre el cambio a través del psicoanálisis. Bien, ¿cómo analizan? Lo que hacen ellos es pasar una serie de entrevistas a los pacientes que ya han terminado su proceso analítico, una entrevista semiestructurada en la que hay una serie de preguntas, 4 o 5, abiertas. Las entrevistas son amplias, duran 50 minutos, se graban. ¿Y qué se hace después? Se analiza el contenido de las entrevistas con el método IPA, análisis fenomenológico interpretativo. Mediante este método extraen del discurso de los pacientes los temas más recurrentes, que se agrupan. Obtuvieron así 5 enunciados comunes que tenían que ver con el proceso de cambio. Me parece importante que los veamos rápidamente porque es obtener testimonio de pacientes dando cuenta de, bueno, sí, lo que uno puede esperar de un análisis como profesional, lo que uno, a lo que uno aspira, ¿no? 1. Experimenté un sorprendente reencuadre, un cambio de foco en la urgencia que me llevó a consulta y que implicó nuevas preguntas. 2. Aprendí mucho de mí misma escuchando mi propio discurso. 3. Encontré a alguien que realmente escuchaba lo que decía. 4. Me vi a mí misma desde una nueva perspectiva, gracias a la cual pude enlazar partes desconectadas de mi historia. 5. Empecé a preguntarme qué quería realmente. Todos estos enunciados fueron los que aparecieron comunes en todos los participantes y los que aparecieron con más, en mayor cantidad, vamos a decir. Estos son los resultados que extrajo el análisis fenomenológico interpretativo de las entrevistas. Hay una conclusión del estudio, y ya termino, que sorprendió a los investigadores, y es que los participantes no enfatizaron la importancia de los síntomas, ni de los lapsus, ni de los sueños, ni de los recuerdos de la infancia, sino que dieron mucho más peso a los patrones repetidos de su discurso, al hecho de escucharse a sí mismos en voz alta o en el espejo del terapeuta, y a cómo eso modificó su posición respecto de ciertos temas. Bueno, me parece que estas conclusiones encajan bastante con la clínica que defendemos aquí, que no es una clínica de los detalles, de si el paciente se equivocó aquí o allá, sino que es una clínica más de la estructura, del sujeto, de la red de significantes, de cómo operar S1, S2, o sea, ¿cómo decirlo? Más articulada, con una visión más panorámica y a la vez focalizada, y no dependiente de los detalles, digamos, al estilo, como dice Idesten, freudiano, del analista que está al acecho de lo que salta. Parece que estos testimonios de los pacientes apuntan en esa línea. Objeción que se puede hacer, quizá los propios investigadores, los propios terapeutas, incidían más en aquello que luego los pacientes reconocieron como importante. Como digo, estos estudios tienen muchas limitaciones, dificultades. No cabe duda, hay límites, sesgos, que toda la metodología y la investigación cualitativa, psicología y psicoterapia se encarga de estudiar y lo lleva haciendo muchos años, pero creo que merece la pena que nos pongamos a trabajar sobre ello, que pensemos en el tema, que quizás podamos hacer algún tipo de estudio en universidades, instituciones, que son quienes lo tienen más fácil. Y bueno, que podamos probar en definitiva que nuestra práctica funciona y que nuestra práctica es mejor que la sustentada por otras teorías. Y nada más. Hasta aquí. Ahora, bueno, me gustaría escucharles sus objeciones, comentarios, preguntas. Quedo a la espera. Sí, bueno, ya hay una pregunta
María Alejandra Ávila. Gracias por escucharme. Hola, ¿podrías volver a referirte a qué consideras el objeto del psicoanálisis? Bueno, vamos a ver. Es complicado esto de lo que sería el objeto del psicoanálisis. Como digo, he tratado de hacer una... O sea, no de decir qué es el objeto de psicoanálisis para Lacan, sino incluso decir qué es el objeto de psicoanálisis desde una perspectiva externa, de lo que podría ser, por ejemplo, una filosofía de la ciencia. En ese caso, propongo que el campo de psicoanálisis puede ser, ¿cómo decir? Porque es difícil atinar esto. Las palabras del paciente, el discurso que se pone en juego en la sesión. Me parece que el medio, el único medio, bueno, esto lo dice Lacan también, son las palabras. Las palabras. Ese es el objeto sobre el que se opera e incluso es también el instrumento. Pero bueno, esto tampoco dice mucho porque es el mismo instrumento y el mismo objeto que una psicoterapia cognitiva. Ahora bien, lo que he señalado luego, que me parece quizá más novedoso, es que en un sentido formal se pueden delimitar los objetos formales del psicoanálisis lacaniano, como si delimitamos los objetos formales de la matemática. Entonces, los objetos formales del psicoanálisis lacaniano serían aquellos que no es el cuerpo orgánico ni nada de esto, no, son fórmulas. Fantasma, objeto A, pulsión, grafo del deseo, los cuatro discursos. Entonces, como que hay dos puntos. Por un lado, lo que es el objeto de psicoanálisis sobre qué opera, qué es lo que trata, que serían las palabras. Podemos pensar del paciente o del caso, si queremos incluir al analista, o bien en el sentido de los objetos formales que circunscribe y que crean su campo. Como he dicho, la biología, que forma su campo a partir de establecer células, tejidos, etcétera, el psicoanálisis lo haría con sus propios conceptos, creados por él mismo. Fantasma, objeto A, pulsión, etcétera, etcétera. Eh, espero que haya quedado, no sé si respondida, pero que te haya servido mi respuesta. Igual es un tema para pensar e investigar también. Después. Gracias, Guillermo. Un saludo a España y un saludo a ti, Guillermo, y también a todo el grupo de Apola España, que se me olvidó al principio. Apola Madrid, sobre todo.
Bueno, pues si no hay más preguntas o comentarios, mira. No, 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 no he querido meterme, no, 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 me refiero a palabras en el sentido común del término, palabras, como las que yo estoy enunciando ahora mismo. Eh, pero es buen punto, claro. El significante sería dentro del campo general de las palabras sobre el cual puede operar cualquier tipo de psicoterapia, lo específico del psicoanálisis y lo específico del psicoanálisis lacaniano. Pero el significante es un concepto teórico, es decir, no hay significantes aquí, no está el significante. En cambio, digamos, no se puede registrar objetivamente el significante. Sí se puede registrar objetivamente, por ejemplo aquí o en esta grabación, las palabras. Y en un estudio empírico, por ejemplo el que he señalado de estos belgas, el análisis que se haga va a ser sobre las palabras. Luego la posterior interpretación, como ocurre en una sesión, sí es significante. Se tratan de cernir los significantes, ubicarlos, bueno, pero el material, la base, la masa, por así decir, son palabras en el sentido mundano o común del término. Bueno, pues ahora sí, si les parece, vamos cerrando. Si no hay más preguntas ni comentarios, como dije al principio, vuelvo a agradecer a la asociación la oportunidad de hablar aquí de estos temas, incluso de poder hacer una crítica al PIC de la asociación, a ciertos planteamientos que le son propios. La verdad es que ha sido un gusto. Agradecer un montón a la gente que me ha escuchado. Espero que le haya servido para aprender, para motivarse quizás por el tema o para pensar alguna crítica o asumir alguna posición al respecto. Y bueno, me despido de ustedes y que tengan buen día y buena semana.